Queridos amigos, amigas, ¿quién nos estará llamando? A ver, hola. ¿Es para nosotros? Hola Inés, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pobre. Bien. A vos te llamaban, ¿no? No. Bien. Bueno, como les decía ayer, les contaba ayer, hoy en esta misa, de una manera muy particular, queremos dar gracias a Dios por cada uno y cada una de ustedes. Como ustedes saben, para todos los que estamos acá, los que los conocemos más, los que los conocen menos, ustedes son muy importantes y son personas a través de las cuales hemos ido conociendo el camino de la vida juntos, y yo doy gracias de una manera muy particular porque, como les decía ayer, a muchos de ustedes, otros se fueron sumando en el camino, pero cuando llegué a la escuela ustedes estaban en segundo grado, eran mucho más chiquitos y fuimos pasando muchas cosas juntos. De manera que hoy es una oportunidad privilegiada, como toda misa, para dar gracias, para agradecer la vida de cada uno, los sueños, los proyectos, todo lo que ustedes tienen en su corazón. Damos gracias a todos por estar presentes, también acompañándolos de nuestra escuela, de sus familias, la comunidad que está siempre presente, el Padre Agustín que también los quiso acompañar, todos los que hoy de una y otra forma queremos ser parte de este día importante, sabemos, en la vida de ustedes. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios en este domingo, podemos decir que vemos como dos páginas de una misma historia. ¿Vieron las páginas de un libro que a veces están, uno abre y está uno de un lado, otro de otro? Bueno, entre la primera lectura y en el Evangelio se nos muestran dos páginas. En la primera página nos encontramos con la figura de Adán. Y podríamos decir que en Adán nos encontramos con la figura de aquel que es desobediente al proyecto de Dios. Aquel que cree que su vida puede ser feliz más allá de lo que Dios le pide, o de alguna forma también puede ser feliz sin que Dios esté presente en sus opciones, en sus decisiones, en las cosas que le pasan. En la otra página lo miramos a Jesús y miramos que Jesús nos viene a enseñar que hay un vínculo nuevo que puede tener las personas con Él, que es un vínculo más fuerte incluso que el que tiene un hijo con un padre o un hermano con otro hermano, el vínculo de la sangre. ¿Y cuál es ese vínculo que nos revela Jesús? Es el vínculo de la obediencia al plan de Dios. Por un lado, el proyecto de la desobediencia a Adán. Por otro lado, el proyecto de la obediencia que Jesús nos viene a revelar. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, pregunta Jesús. Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, los que la conocen y la ponen en práctica. Y qué bueno es descubrir que hoy de alguna forma estamos acá porque en este fin de semana a cada uno de ustedes, como a alguno de nosotros en cada momento de nuestra vida, Dios nos hace esa misma pregunta que le hizo a Adán, una pregunta que siempre es inquietante. La pregunta es: ¿dónde estás? Y no está hablando aquí de un lugar geográfico que uno podría responder: estoy en la parroquia Sagrada Familia, estoy en tal lugar, o me fui a tal lado, me fui a tal otro. La pregunta tiene que ver en dónde estás en tu vida, o de alguna forma podríamos decir en cuál de estas dos páginas estás. Hoy damos gracias en esta misa porque a lo largo de este fin de semana y por las muchas cosas que pudimos pensar y podemos descubrir, podríamos decir que ustedes tomaron la decisión de estar
en ese lugar donde descubrimos el proyecto de Dios para nuestra vida. Un proyecto en el cual estamos soñados para ser felices, un proyecto que siempre nos va a invitar a amar y un proyecto que siempre nos va a invitar a vivir de una forma más plena. La segunda lectura, Pablo explicaba de alguna forma esto y decía, esto a veces no pasa tan en la apariencia o en las cosas que pasan. Esto va sintiéndose y pasando en el corazón de cada uno. Qué bueno es que en este día todos sintamos que esa pregunta que ustedes pudieron ir respondiendo este fin de semana es una pregunta que siempre vamos a tener en el camino de nuestra vida y en el camino de nuestra fe. ¿En dónde estás? ¿En qué página te querés parar? Y Jesús, siendo más profundo todavía, nos va a enseñar en el Evangelio de hoy dos cosas. La primera la dice Él, la segunda se las digo yo, tratando de interpretarlo un poco. Para poder conocer la voluntad de Dios, ayer hablábamos un poquito de esto, dice Jesús que necesitamos de alguien y necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de que el Espíritu de Dios nos vaya mostrando qué quiere de nosotros, para dónde estamos invitados y soñados a vivir, de qué manera estamos soñados por Dios en este mundo para ser plenos y para ser felices. De alguna forma, nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, nuestras propias ganas no nos alcanzan para responder a ese proyecto de obediencia a la voluntad de Dios. Necesitamos conocer más, necesitamos confiar más, necesitamos a veces poder tener una fuerza que vaya más allá de lo que nosotros podemos proponernos en el día a día. Y Jesús nos dice, mirá, en este camino yo no te dejo solo. Está el Espíritu Santo que es el que te enseña a descubrir qué es lo que Dios quiere de vos. ¿Para qué estás en este mundo? ¿De qué manera estás llamado a ser feliz? En definitiva, como ustedes también lo van pensando en este tiempo y lo hablamos en este fin de semana, ¿cuál es tu vocación? ¿De qué manera vos querés vivir en plenitud tu vida? Hoy queremos pedir a la fuerza de este Espíritu Santo que nos vaya guiando y nos enseñe a elegir y a escuchar en primer lugar qué es lo que Dios quiere de nosotros y descubrir que siempre cuando estamos con Él, cuando elegimos estar con Él respondiendo a esa pregunta, es en ese lugar donde encontramos esa felicidad que buscamos. Lo otro que me gustaba compartir con ustedes es que ¿a dónde escuchamos a veces o siempre de alguna forma la voluntad de Dios? Uno podría decir que leyendo la palabra, otro podría decir que cuando uno puede contemplar, cuando uno puede rezar, otro podría decir que por el consejo de alguien, por alguna cosa que me pasa. Hay un momento muy concreto en la palabra de Dios que tiene que ver con la vida de una persona a quien hoy le queremos pedir de una manera muy especial por ustedes. Esa persona es San José. En la palabra de Dios se nos muestra que Dios le habla a San José por sus sueños. Cuando él está soñando, ahí Dios se manifiesta y le dice lo que él espera de él, lo que Dios espera de él. Y San José, sin duda, confía en sus sueños y confía que Dios le habla en sus sueños. Y le dice que sí a un proyecto de Dios que superaba toda su inteligencia e incluso toda su capacidad. Vivimos en un mundo donde a veces nos cuesta pensar en el futuro, donde a veces miramos la realidad y hay muchas cosas que nos bajonean un poco, y donde a veces miramos el ejemplo que quizás damos los más adultos y podemos descubrir que quizás las cosas a veces hacen un poco egoístas o un poco indiferentes a la vida de los demás. Pero hoy me gustaría decirles y me gustaría pedir en esta misa que ustedes sean chicos y chicas que como San José descubran lo que Dios quiere de ustedes escuchando sus propios sueños. Van a escuchar muchas voces en este mundo
que van a decirles que los sueños son ilusiones. Van a escuchar muchas voces en este mundo que les van a decir que los sueños son ilusiones que pasan y que quedan en el pasado y que cuando uno crece después se olvida de sus sueños más elementales. O van a escuchar a veces que hay personas en este mundo que dicen que no es lo importante soñar, lo importante es hacer una cosa u otra, ganar esto o aquello y con eso ya conformarnos. Bueno, Jesús viene a decirnos que lo más importante en tu vida, queridos chicos y queridas chicas, queridos hermanos todos, son tus sueños. Y hoy le queremos pedir a Jesús para que ustedes nunca dejen de soñar, para que ustedes crean en los sueños que tienen y para que ustedes descubran que en esos sueños Dios les está hablando a ustedes. Les cuento una historia muy cortita. Alguno por ahí lo conoce. Hace 10 años atrás, con la Fundación Casa de Jesús, abrimos el Hogar San Francisco, 9 años atrás. Y cuando abrimos el hogar, después de trabajar mucho y conseguir un lugar, el Hogar San Francisco es un lugar donde la gente que no tiene dónde dormir va a dormir. En ese momento iban hombres y iban mujeres, ahora van solo mujeres con sus hijos en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, en ese momento logramos todo, estábamos contentos porque conseguimos la casa, la reciclamos, nos pusimos a trabajar y cuando ya estaba todo listo, de repente nos faltaba alguien que viniera a vivir. Entonces pasó un día, no venía nadie, pasó otro día, no venía nadie y como que ya nos empezábamos a mirar las caras, ¿viste? Como cuando decís, ¿y ahora qué pasa? Por ahí nos equivocamos con este sueño. Bueno, después de algunos días suena un teléfono y nos avisan del Hospital Posadas que hay un señor que se llamaba Juan Carlos, que era de Pergamino, que hacía muchos días estaba en el Hospital Posadas y habían ido con su hijo que estaba sufriendo una enfermedad muy aguda. Bueno, lo fuimos a buscar con uno de los miembros de la fundación, nos encontramos con este señor Juan Carlos y me acuerdo que esa noche cenamos con él, nos contó lo que estaba pasando, nos contó la historia de la enfermedad de su hijo, nos contó que estaba un poco solo y nos contó que le daba mucha satisfacción tener un lugar donde poder bañarse porque hacía varios días que no lo podía hacer. Y aquello que para nosotros nos parece una cosa natural, para él era un regalo inmenso poder encontrar un lugar donde tuviera esa posibilidad. Pero les cuento lo final de la historia para no hacerlo muy largo. Bueno, nos fuimos a descansar, se fue a descansar, al otro día volvimos, desayunamos con él, algunos, y a mí se me ocurrió hacerle una pregunta cuando estábamos volviendo para el hospital donde lo teníamos que llevar. La pregunta es, Juan Carlos, ¿cómo dormiste? ¿Y saben qué? Yo no sé qué dije en ese momento, pero este señor se puso a llorar como un nene. Y yo dije, uy, ¿qué habré preguntado? Y me dice, padre, hacía mucho tiempo que yo no soñaba. Y anoche, que pude dormir en el hogar, volví a soñar. Y ¿sabe? Creo que ¿por qué sé por qué volví a soñar? Porque hacía mucho tiempo que yo no me sentía cuidado. Y anoche me di cuenta que ahí me estaban cuidando. Y eso es lo que hoy yo les quiero compartir a ustedes. Nunca dejen de soñar. El que sueña de verdad es aquel que se sabe cuidado por Dios. Dios puso su mirada sobre ustedes. Dios los ama siempre. Dios los puso en este mundo para que sean felices. Dios los puso en este mundo para que sus vidas den mucha vida. Pero eso lo van a lograr si ustedes escuchan sus sueños y si sus sueños los hacen realidad. Porque en los sueños de ustedes, no se olviden nunca, en los sueños de ustedes habla Dios. Y cuando escuchamos nuestros sueños, hacemos su voluntad. Los que somos más grandes, quizás en algún momento podemos decir, y yo tenía tal sueño y me quedó por el camino, y tenía tal sueño y por ahí no se me dio, y tenía tal sueño y quizás lo sigo esperando. Y qué bueno es que en este día, que gracias a ustedes chicos, hoy Jesús nos haya elegido a todos
para decirnos en esta Eucaristía: no te olvides de tus sueños. En tus sueños Dios te habla. En tus sueños Dios te expresa su voluntad. Seguí tus sueños y la fuerza del Espíritu Santo va a habitar tu corazón y va a traer vida en abundancia. Así sea.